Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todos. Bueno, mientras van terminando de ingresar, vamos a... Hola, buenas tardes. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Muy bien. Que somos muchos hoy. Em, Voy a abrir el chat, así voy viendo que me escriben. De todos. Me gusta que siempre al inicio algunos van poniendo desde dónde nos ven, iba a decir, como si fuese un programa de televisión. Desde dónde se conectan, desde dónde nos estamos encontrando. Quiero darles la bienvenida a este último taller de este ciclo que para los que se están sumando ahora en esta última, este último encuentro, un ciclo que desde la Cámara Argentina de Formación Profesional hemos planteado con el objetivo general de brindar más y mejores herramientas eh, para nuestro desempeño como facilitadores, como docentes, como capacitadores en la educación permanente y en otras, ¿por qué no? Sé que hay algunas otras experiencias educativas también acompañándonos para lo largo y lo ancho de nuestro país y también para algunos colegas de países vecinos o de países que forman parte también de nuestra organización hermana de la Cámara Argentina, que es la Organización Internacional para la Educación Permanente. Así que si hay alguno por ahí, sepan que les agradecemos mucho su participación en este espacio. Ha sido un camino largo, lindo. Los que hayan, de las clases que hayan podido participar, pero en general ha sido un espacio de intercambio, de conocer, de mirar, de aprender o de repasar o de repensar algunas cuestiones, conceptos y herramientas que de algún lado, desde un enfoque innovador, estamos planteando para seguir practicando, para sacar las mejores prácticas, para crecer, para brindar más y mejores capacitaciones, eh, pensando siempre en el objetivo que tiene esta comunidad de la Cámara Argentina para con la educación permanente, que es la de hacer crecer, potenciar y profesionalizar la educación permanente, en tanto su rol actual, su situación actual, como la que queremos para el futuro. Creo que todos acá sabemos que, o por lo menos apostamos hacia ello, que la educación es el camino. Creemos que toda capacitación, formación o cualquier tipo de aprendizaje nos posicionan en un lugar de mejora, nos posicionan en un lugar de crecimiento, y eso es transversal a todas las esferas de nuestra sociedad. Así que desde nuestra parte queríamos, como año a año hacemos con nuestro plan anual, que hoy está finalizando, pero que ha sido muy lindo y que tendremos algún 2026 también mejorado, eh, una perspectiva y una mirada de crecimiento, de potencialidad, de profesionalismo, donde el mundo está caminando, al menos desde lo que nos toca, desde la educación, desde la formación, desde nos toca, el mundo está caminando hacia las habilidades, hacia las competencias, hacia un enfoque que nosotros tomamos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde promulgamos una educación inclusiva, una educación que equipare la accesibilidad con la calidad. Entonces, para eso tenemos que alimentar las huertas de nuestro ecosistema educativo y por supuesto que en el marco de la docencia, la capacitación, digamos, de nuestro rol de ser quienes compartamos nuestros saberes y ayudemos a construir en las personas estas competencias y estas habilidades. Hacía falta un espacio de nutrición y un poco el objetivo de este ciclo también ha sido ese. Así que espero que lo hayan, aunque sea, sentido un poquito así.
Con eso yo ya me despido de este año feliz. Si quieren, pueden, si no han compartido todas las clases que hemos transitado en este ciclo, pueden encontrarlas, las grabaciones en YouTube, en el canal de la Cámara Argentina, para poder repasarlas y ver ahí también conectar con quienes están poniéndole cara, digamos, en ese sentido, pero también como una oportunidad de networking, de conocer, de seguir investigando, de ampliar quiénes fueron los y las expertas que nos han acompañado, que siguen apostando también a este espacio, que son colegas, eh, y la verdad que ha sido un lindo camino, un lindo recorrido. Yo muy agradecida siempre de todas las personas que nos han acompañado, que han decidido conscientemente compartir este ratito en cada clase con nosotros, que hayan aprovechado esta instancia. Como les digo siempre, para mí no son clases, no son talleres, son experiencias de aprendizaje, en donde no solamente vamos a aprender cosas, sino que vamos a mirar la experiencia de aprendizaje eh, con otros ojos, con ojos de considerar nuevos enfoques, de pensar distintos disparadores y desde ahí crear y pensar y cambiar, mejorar o hacer suyo todo lo que se conversa en estos espacios. Entonces, las experiencias se miden así, ¿no? Como por experiencia, decir, che, ¿qué me llevo hoy? ¿Qué me llevo de este ciclo? A mí esto me hizo sonar tal cosa, ¿no? Estuve pensando y se me ocurrió que esto lo puedo ver, lo puedo rever, puedo descubrir qué más hay. Siempre es como un puntapié inicial. Eh, las insto a que puedan seguir a partir de esta pequeña propuesta, de este ciclo, seguir investigando, seguir leyendo, buscando y haciendo suyas las herramientas que les brindamos. Así que, nada, perdón la extensión de mi monólogo inicial, pero verdaderamente quería eh, compartirles este sentimiento que no solamente mío, sino de todo el equipo directivo de la Cámara, y por supuesto en representación de nuestros socios y socias, que también forman una parte fundamental en todo esto, en este escenario. Así que, hablando de gente importante que comparte nuestro escenario, además de ustedes que están haciendo hoy esta clase, este encuentro, eh, quiero hacer un agradecimiento en general, pero también en particular a todos nuestros docentes, a todos nuestros expertos que estuvieron brindándonos un poquito de su conocimiento, su experiencia, porque nos acompaña en este crecimiento, nos acompañan en esta apuesta y también dan un poquito de su tiempo, ponen su cabeza en esta propuesta y nos acompañan año a año y confían en mí, confían en mi plan, en el plan que les proponemos desde la Cámara. Y es, la verdad, un gran valor porque son expertos y expertas que tienen muchísima experiencia en términos laborales y en términos docentes, también tienen una formación académica, entonces son tres pilares que a mí me encanta compartir con ustedes. Por eso confío y traigo a aquellos y aquellas expertas que conozco, que comparten nuestra visión y que vienen a brindarnos todo su conocimiento, y entonces para ellos también es este agradecimiento finalizando este ciclo, y bueno, y en particular, por supuesto, a Ana, que es la experta que nos va a acompañar hoy, que nos va a brindar este encuentro sobre herramientas virtuales para clases online y algunas otras magias que ella les contará. Ana también es una experta que nos viene acompañando hace mucho tiempo y nos acompaña desde muchos lados y sabe muchísimo, así que Ana, te agradezco también todo el acompañamiento y tu participación desde inicio de año y particularmente que también, además de acompañarnos, nos brindes todo tu conocimiento en estas clases. Algunos si ya estuvo, ya la conoce, que estuvo ya dando otro taller eh, que siempre lo mantenemos como, empezó como siendo uno, pero desdoblamos en dos y nada, próximamente van a ser cuatro, no sé, porque siempre hay mucho para abordar y mucho para brindar y conversar, pero en este momento nos toca cerrar,
Así que vamos a cerrar con un temazo, Ay, temazo me salió muy de Córdoba Capital, viendo que ahí me escriben desde donde me ven, yo claramente estoy desde Córdoba Capital. Así que va a ser una super clase para cerrar este ciclo e invitarlos a que este ciclo los deje con estas ganas de más, de crecer. Así que, y de implementar todas las cosas que hemos visto para lo que estén planificando 2026, ¿por qué no? Así que bueno, gracias a todos y a todas por participar hoy y en general en el ciclo, particularmente a Ana por acompañarnos siempre, y con esto te doy pie para que comiences a usar tu tiempo en el aire ya. Bueno, muchas gracias, Sol. Qué presión para para el No, último encuentro. dejamos lo Eh, mejor para el último. bueno, muy agradecida de este espacio y bueno, hoy les traigo más que nada reflexiones, algunos conceptos, algunas preguntas y sobre todo reflexiones sobre nuestras prácticas, sobre qué estamos haciendo en nuestras clases online o cómo las estamos haciendo quizás. Así que espero que sea nutritivo para todos y para todas. Voy a compartir mi pantalla, así arrancamos. Eh, Voy a estar atenta también al chat, así que cualquier cosa tienen permiso, por supuesto, de escribir ahí, de conversar, de abrir su micrófono también. Súper bienvenido eso. Mi nombre es Ana Opitz, soy facilitadora de agilidad y de triple impacto y consultora de procesos ecosociales, o sea, acompaño a equipos y a empresas y a organizaciones a que puedan trabajar de mejores maneras. eh, y que encuentren la mejor manera que les haga sentido en sus procesos. Y como les decía Sol, este taller es de herramientas virtuales. eh, Son todas esas herramientas, ¿sí? Todos esos recursos que utilizamos en todas estas clases online y que nos ayudan a navegar todo lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de Internet. Entonces, eh, quiero preguntarles y que me contesten en el chat o si quieren abrir el micrófono, por supuesto. eh, Tres cosas: su nombre, institución o el área en la que se están desarrollando, alguna herramienta que dominan y de la que se sienten orgullosos por cómo la utilizan, y alguna que, bueno, estamos flojos en eso, nos gustaría poder usarla mejor. Entonces, quienes tengan ganas como para ir calentando motores por aquí. Vamos a ver, ¿cuáles son Hola, esas herramientas que utilizan? ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo voy a romper el hielo. Dale. Es la primera, me llamo Marcela, soy de Ituzaingó y voy a abrir un multiespacio en San Antonio de Padua, Ujú, donde voy a dar la formación de psicología social, de arte terapia, que es bueno, una profesión que amo, y de acompañamiento terapéutico. Más allá de que hay un montón de talleres que de ahí salen y que es un universo, ¿no? ujú. Malísimo lo mío, lo que voy a decir en este momento, pido disculpas a todos, me llevo horriblemente mal con la tecnología. Sí, es mi primer clase porque recién ayer me aceptaron como socia activa, así que la tarea es hoy, bueno, después de terminar acá, ponerme a ver todo lo que tienen en el YouTube. Eso me llevo re mal. Y hay algo, es un agravante. No me gusta sacar fotos, no me gusta que me saquen fotos, no me gusta editar. No sé cómo voy a hacer porque sé que eso es indispensable. La tengo Ok. a mi hija que me ayuda, pero lo mío es horrible y de muy baja calidad, les voy a decir. Buenísimo. Bueno, gracias Marcela por compartir esto, por traerte así Sincera. con toda la sinceridad. Y está buenísimo. Este es un taller bastante introductorio y te recomiendo el anterior que di yo en septiembre, si no me equivoco,
que era sobre plataformas virtuales, que ahí nos metemos un poquito más en la descripción de cada herramienta. Acá, al final del día de hoy, les voy a entregar como un kit de cuáles serían las herramientas más, el kit básico sería para salir en las clases online, así que espero que eso les sirva un montón. Ok, estoy leyendo en el chat que hay personas usando mucho Zoom, algunas herramientas de IA, buenísimo, también vamos a tener un momento de IA. Me detengo a leer un poco el chat justamente para poder entender e ir acomodando, por supuesto, la charla para que les sea útil. Hay personas que que están queriendo amigarse. Mercedes dice, con la tecnología, buenísimo. Canvas, TikTok, buenísimo. Las redes sociales y las ediciones, sí, son complejas, la parte de edición, la parte de comunicación. Bien, ok. Online por Zoom, dice Mariela, también presencial, buenísimo. Ok, acá hay una licenciada en tecnología educativa, ok, ¿podés ayudarme a dar la charla? Sería buenísimo. Eh, Más el uso de IA, las Hola, ediciones, ¿sí? sí, acá estoy. Me Ay, presenté por hola, chat. Sí, vale, ¿qué tal? todavía estoy haciendo la tesis, pero bueno, entiendo de la tecnología, pero nunca está de más los aportes que pueda seguir recibiendo. Y Ujú, recién la escuché a Marcela, que es de Ituzaingó también. ujú. Somos del mismo lugar y recién somos nuevitas también en la cámara. Buenísimo, empieza a funcionar el networking también en la clase y eso es algo tan lindo. Eh, Bien, buenísimo. Por acá dice que cuesta el internet, pero hacen su propaganda a través de Facebook y Canva. Ok, perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias por esta participación. Em, Lo primero que yo quiero traer, porque me parece súper importante tener en cuenta esto, cuando empezamos a hablar sobre las herramientas virtuales, y es esta distinción de dos conceptos, ¿no? Que es la interactividad y la interacción. La interactividad como es todo lo que nos posibilita o todo lo que sería el código de la tecnología. Por ejemplo, acá en Zoom, Zoom nos deja chatear, nos deja vernos las cámaras, ¿sí? Es esta interacción que estoy teniendo yo con la herramienta. ¿Ok? Pero también me dejaría hacer una encuesta, me dejaría proponerles ir a salas pequeñas, ¿sí? Me deja hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero la interacción es esto que empezamos a hacer de conectar unos con otros, ¿sí? Eh, y que es lo que posibilita realmente, ¿sí? Esta interacción es la que posibilita el aprendizaje, posibilita esa construcción de conocimiento. Entonces, tener en cuenta que las herramientas tienen mucha interactividad y cada vez más, como nos permiten hacer muchísimas cosas. Pero ¿a dónde vamos a poner el foco? O mi recomendación humilde, ¿sí? Es poner el foco en la interacción que vamos a ir generando para que se produzca ese conocimiento, ¿sí? O ese aprendizaje. Eh, que tiene que ver con esto, ¿qué pasa entre las personas y con la tecnología en el medio, ¿sí? Donde podemos ir construyendo un montón de otras cosas. Entonces, tener en cuenta estos dos conceptos me parece interesante para empezar a hablar de las herramientas. ¿Les hace sentido? ¿No? Bueno, ustedes irán. eh, la invitación siempre es a ir reflexionando y a abrir como, como espacio de creación conjunta, si se quiere. Ok. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las herramientas es esto que pasa en el espacio y tiempo online. Por un lado, el aula que se expande, ¿sí? Que ya no son cuatro paredes, ya no es un espacio cerrado, sino que lo vemos como todo un ecosistema.
¿sí? Donde aparece todo lo que es cuando nos encontramos, la sincronía, y todos los espacios asíncronos, ¿sí? Y por ahí, en esto de queremos dar la mejor clase o sumar un montón de herramientas, a veces llegamos a abrumarnos, ¿no? Porque estamos mandando mensajes quizás por un chat de WhatsApp, estamos generando un foro de trabajo, estamos subiendo archivo en otra plataforma, estamos teniendo la videollamada. Y ese ecosistema, ese espacio tan amplio, eh, puede ser difícil de navegar. Entonces, tener en cuenta eso también es muy importante. ¿Cómo es nuestro espacio, ¿sí? Nuestro espacio de clases, o cómo lo vamos creando para que sea un espacio cómodo, que sea fácil de habitar, fácil de navegar, fácil de encontrar las cosas. Muchas veces tenemos mucha información y la tenemos diseminada en muchos espacios. Entonces, ese cuidado es muy importante de ir mirando cuál es ese ecosistema que estamos creando, ¿no? Y de hacerle doble clic a la necesidad de orden. Y por otro lado, el tiempo, ¿sí? Que ya cuando hablamos de clases online, el tiempo se empieza a desdibujar, porque no es solo el tiempo que estamos en esta clase sincrónica, sino como les decía, de nuevo, aparece el WhatsApp, aparecen los mensajes en cualquier momento, o aparecen las notificaciones, ¿sí? Y ese tiempo más flexible o más líquido, ¿sí? También puede jugarnos en contra. Eh, Estoy leyendo en el chat. Sí, Dani, esto va a estar subido a YouTube. Em, Así que después puedes revisarlo. Entonces, tener en cuenta todo lo que las herramientas nos permiten, desde lo sincrónico y desde lo asincrónico, o sea, desde lo que vivimos en vivo y en directo, como ahora, y lo que dejamos para después, como lo que está grabado o lo que nos permite ese aprendizaje a nuestro propio ritmo, tener en cuenta que eso va a estar conviviendo y con todos los pros y los contras, que ya lo vamos a ir desmenuzando un poquito más en el transcurso de esta clase, ¿no? Eh, ok, y otros dos conceptos que me gustan mucho revisar, estos son como los conceptos básicos de lo que son las herramientas, es estas posibilidades de democratización y del acceso a la información, ¿sí? O al conocimiento, y que, bueno, puede venir gente de muchos lugares, podemos compartir el mismo espacio, podemos llegar a diferentes lugares y quizás a costos más económicos o a menores costos, y la participación de muchas voces, ¿sí? Tenemos personas de toda la Argentina, creo que leí también a alguien de Colombia, tenemos como en esta clase misma tenemos un montón de personas distintas y diferentes, y podemos nutrirnos de todos esos puntos de vista y todas estas experiencias, eh, pero también todo este potencial tiene que ver con cuál es la calidad de nuestro acceso al Internet, a qué dispositivos, eh, ¿no? Si estamos todos frente a una computadora, hay personas desde un celular, cómo son los entornos, qué tanta, con qué tranquilidad están, o si están teniendo que atender otras cosas mientras están en esta charla, por ejemplo, o en sus clases, por supuesto. Eh, y también, ¿cuáles son las habilidades digitales? De nuevo, a veces queremos traer un montón de herramientas y requieren cierto entrenamiento, ¿no? Requieren, además de que el dispositivo, o sea, o la computadora, el celular, la tableta, desde donde se estén conectando, si quisiera yo ahora abrir un tablero colaborativo, ¿cuántas personas pueden hacerlo cómodamente? ¿Cuántas personas van a saber jugar y interactuar a través de ahí? Entonces, estas preguntas, mirarlas y hacérnoslas cuando vamos
a generar una clase para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, buscar como educadores o como generadores de estas clases online, siempre cuidar todos estos pequeños detalles, ¿sí? Eh, Tanto de cómo abrimos nuestras clases y cómo cuidamos todas las brechas que puedan existir. ¿Les hace sentido esto, estos pequeños conceptos? Bueno, teniendo en cuenta esto, eh, esto de que estamos eh, como adoptando masivamente desde, sobre todo desde la pandemia, desde antes, pero desde la pandemia que fue el boom, en mi caso yo usaba Zoom cuando Zoom no era muy importante por allá del 2014, 2015, y en la pandemia como que de golpe todo el mundo sabía usar Zoom, ¿no? Y empiezan a cambiar otras cosas de la manera en la que aprendemos, que sería este paradigma antropológico, lo pongo ahí con negrita justamente porque son conceptos interesantes, ¿sí? Y cómo va a ser este proceso de aprendizaje. Y cada vez que sumamos una herramienta, esa herramienta no va a ser neutral, va a cambiar toda la manera en la que vamos a experimentar nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento. Entonces, por ejemplo, les traigo específicamente el ejemplo de la pizarra. Cuando en el aula tradicional hablamos del pizarrón, ¿sí? El pizarrón está en un solo lugar, puede haber una cierta cantidad de personas usándolo a la vez, pero cuando abrimos eh, una pizarra online, que puede ser la misma de Zoom o puede ser cualquier otra pizarra, por ejemplo, Mural o Miro o cualquiera de esas, eh, todos podemos escribir a la vez. No solo vamos a escribir con un color, podemos poner papelitos, podemos sumar imágenes, podemos armar cuadros sinópticos y todo puede estar pasando a la vez. Entonces, ¿qué pasa con el rol docente que quizás ya no tiene toda la autoridad como solía tener antes de decir quién pasa el pizarrón, quién no? ¿Sí? Empiezan a pasar otras cosas. Entonces, cuando elegimos las herramientas o cuando vamos a mirar con qué herramientas vamos a pensar nuestras clases, tenemos que considerar todas estas opciones. O sea, nuestro trabajo es empezar a pensar la actividad desde otros lugares, ¿no? O sea, y con todo esto que se expande, con el espacio y el tiempo expandido, y con todas estas posibilidades y brechas, ¿sí? Hay personas que usen, por ejemplo, las pizarras online, si me quieren poner en el chat, y si, cuál es ya que traje la idea de pizarra, cuál es la experiencia que tienen con eso. También me gustaría escucharles. Bueno, y después de estos tres conceptos, les prometo que ya terminamos con los conceptos y vamos a otras cosas, pero son conceptos que nos ayudan a pensar esto de las herramientas, ¿sí? Eh, Mateo dice que usa Canvas y que es muy cómoda, buenísimo. Eh, la presencia de cómo las herramientas nos ayudan eh, a interactuar en lo social, ¿sí? Ya sea sincrónicamente, así, mirándonos las caras a través de esta videollamada o en el chat, o ahora estamos muy acostumbrados a reaccionar inmediatamente, ¿no? Eh, o sea, poner, por ejemplo, corazoncitos, aplausos o caritas tristes, depende de lo que está pasando, y dependiendo de la edad de sus alumnos también van a tener eso. Eh, ¿Sí? Y eso va generando otra confianza, como esta interacción social que tenemos que tener en cuenta de qué manera la hacemos, eh, va generando la confianza del grupo, que por supuesto al estar mediados por una pantalla suele ser más difícil empezar a generar esa confianza, ¿no? Luego tenemos todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar ese aprendizaje a través de dónde? ¿Sí? Si van a ser
de foros, de salas donde podamos conversar en grupos pequeños, ¿sí? Y cómo lo vamos a visibilizar, ¿sí? Y después, por supuesto, también va a estar la presencia del docente. El docente que ahora tiene un montón de herramientas para gestionar, para evaluar, ¿sí? Y que va a poder amplificar toda su tarea, pero a la vez tiene que estar en el docente como facilitador, ¿no? Y como mediador incluso para generar esa experiencia. Ahora voy a leer un poquito el chat, así. Dice que hay personas que no implementaron, pero van a tener en cuenta que utilizan Meet. Bien. Em, eh, Después que comparten pantalla y en el aula física dependiendo del proyector, pero ahora es más fácil. Bueno, sí, sí, podemos poner directamente un proyector, digo, un video o mandarlas a las personas a ver un video. Entonces, fíjense que ahí juega un poco lo sincrónico, lo asincrónico, si vemos antes el material o no, ¿sí? Y cómo lo vamos generando. Ok, entonces, la pregunta es para ustedes, ¿cómo están eligiendo las herramientas de sus clases? ¿De qué manera eligen? ¿O qué tienen en cuenta? Si alguien me quiere contar, ¿cómo elige las herramientas para las clases que tengan online? ¿Con qué criterio? Y yo les voy adelantando que la elección depende de lo que quieran lograr, básicamente. ¿Sí? De las necesidades de sus estudiantes, de la necesidad de su currícula, de los objetivos que tengan en cada currícula. Quizás con un Zoom o un Meet es más que suficiente. Eh, Acá Alejandra dice que depende de la audiencia, sobre todo las edades, por supuesto. En el taller de plataformas les traía algunas herramientas de gamificación, de juegos, y que a veces creemos que los juegos solo son para niños o para jóvenes, y yo les recomiendo también usarlos en adultos. Nos sirve un montón para descontracturar, para acomodar las ideas diferentes, para relacionarnos de otra manera. Eh, y les traía algunas otras plataformas, ¿no? Como para que aparezca la creatividad de otras maneras. A veces estamos tanto tiempo frente a la pantalla que necesitamos como romper un poquito eh, todo lo estructurado y salirnos por algunos lugares diferentes, ¿no? Pero claro, dependiendo de qué es lo que necesitemos hacer, Buenas ahí tardes, vamos. Sí, ¿qué tal, Verónica? ¿cómo está? Bueno, quería Ujú, comentarte, mira, yo en este momento, yo soy terapeuta, yo ujú, utilizo las plataformas para poder atender a algunos pacientes. Esto es en virtud de que estuve una temporada viviendo en Salta y tenía algunos pacientes en las zonas de la frontera. ujú. Ahora actualmente hace un año estoy casi un año en San Juan, entonces durante un año se me permitió todo el 2025 poder seguir transitando el proceso de acompañamiento con mis pacientes vía online. El tema es que en la frontera entre Argentina y Bolivia se presenta la dificultad de que hay muy poco acceso al Internet. Ujú, Entonces, me empezó a pasar de que aquellas sesiones que eran mediadas por videollamadas consumían muchos datos. Entonces, ujú, a veces no había disponibilidad de parte de las familias de mis pacientes o de mis pacientes de poder tenerlos en los celulares para poder garantizar una sesión de 40 minutos, 45 minutos o una hora. Así que empezamos a mutar a la plataforma de Meet, sobre todo porque nos dimos cuenta en conjunto, fue en un ida y vuelta, esto de ver de que consumía un poco menos de internet en cuanto a los datos, mucho menos que una videollamada por WhatsApp, y ujú.
También que por ahí tenía algunas otras herramientas como algunas reacciones, esto de permitirme a mí compartir una pantalla, a pesar de que 3 veces por año les hago llegar algún tipo de material para que podamos compartirlo, ellos desde su lado, yo desde el mío. Atiendo niños a partir de los 7 años y adolescentes, porque bueno, son los que mejores toleran lo que es la teleasistencia que nos dejó la pandemia. Así que bueno, esa es mi experiencia, pero me pasa de que a veces me quedo como muy limitada en cuanto al uso del Meet por desconocerlo, y lo uso también porque pago un paquete, digamos, junto con algunas funciones que me permite Google y bueno, que me permite junto con Gemini y demás. Entonces, bueno, lo aprovecho porque el Meet también viene incorporado, y bueno, es la opción, digamos, por descarte que nos está funcionando, pero a veces me quedo muy limitada, o sea, ya de por sí es bastante dificultoso el poder transmitir lo que uno haría en una sesión física, pero bueno, estamos hablando de que en los lugares donde están estos pacientes que tengo, no existen terapeutas casi de ningún tipo de disciplina, entonces se busca de que por ahí la tecnología sea la mediadora para poder, digamos, justamente acercarnos un poco a pesar de la distancia. Así que bueno, la verdad que estos ciclos son maravillosos para mí porque de alguna manera me van ampliando por ahí la posibilidad de poder brindar un mejor servicio y poder hacerlo llegar a pesar de que yo esté a mucha distancia. Está buenísimo. Gracias, Verónica, por compartir tu experiencia. Bueno, eh, como, como les decía, siempre vamos a depender um, de un montón de factores que ahora lo vamos a desarrollar, pero eh, el diseño de la experiencia, ¿sí? De la experiencia de aprendizaje, eh, deberíamos, o sea, lo que estaría buenísimo, o sea, es plantearlo primero justamente cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que le pase a nuestro estudiante, a nuestro participante, ¿sí? Nuestro cliente? Eh, en base a eso, en base a ese objetivo, después pensar cuál va a ser la interacción social por detrás, ¿sí? Sabemos que como seres sociales necesitamos de otros para aprender o aprender mejor, ¿sí? Quizás necesitemos un momento de reflexión individual o de trabajo individual, pero después en algún momento lo socializamos a ese conocimiento o a ese aprendizaje, y de esa manera también podemos darnos cuenta si está funcionando o no, ¿no? Entonces, tener mucho en cuenta esa interacción social que queremos lograr, y por último vamos a elegir la herramienta, ¿sí? Y a mí me gusta traer que en vez de decir, está bien, como traía Verónica, nos funciona mejor Meet, ya la tengo pagada, es lo que mejor me funciona con los datos o con las posibilidades de Internet, pero la pregunta sería, con este objetivo que tengo, ¿cuál sería la mejor opción? Más allá de si es como si abriéramos una caja de herramientas y decimos, bueno, para lo que quiero crear ahora, ¿cuál herramienta me sirve? Eh, Sería muy diferente decir, tengo un destornillador, trato de encontrar todos los tornillos que hayan sueltos, ¿sí? Esa sería como una metáfora que nos puede servir. Si estamos por la vida con un destornillador en la mano, o si estamos dispuestos a abrir esa caja de herramientas y a darle una vuelta de tuerca más. Por supuesto, dentro de las posibilidades reales del negocio, ¿sí? De lo que estamos pagando, de nuestras posibilidades de inversión o de nuestras posibilidades, porque no solo somos docentes, muchos de los que estamos aquí también somos dueños de un negocio que tiene que funcionar, ¿sí? Entonces tenemos que ir balanceando todos estos detalles, digámoslo así. Entonces, yo les traje acá algunas cositas a tener en cuenta, ¿sí? Como ya les había dicho, objetivos de la clase, la facilidad de uso y la accesibilidad, que lo veíamos perfectos.
Fernando, sí, ya ahora te paso, ya pasó el formulario de inscripción, de asistencia al día de hoy. Denme un segundito. Ahí está. Entonces, también la facilidad de uso, la accesibilidad que sea posible con nuestros alumnos o con nuestro cuerpo docente, esta capacidad de interacción y de participación que nos permitan las herramientas, cómo, si son compatibles o no con otras herramientas que estemos usando, probablemente si en el caso de Verónica, perdón Verónica, te voy a usar de ejemplo porque la tengo fresquita a lo que nos contaste, pero eh, si ya estás pagando todo lo que tiene que ver con Google o como un paquete, y bueno, vas a usar el Drive, vas a usar los documentos y las hojas de cálculo, bueno, los sheets de Google. Entonces, fíjense que eso también nos va condicionando de alguna manera. Por otro lado, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a hacer el seguimiento de nuestros alumnos, esto de los costos y cómo vamos a pagar. Hay muchas herramientas gratis, pero hay muchas herramientas gratis por tiempo limitado también, entonces quizás las usamos, ¿sí? Un mes o los 3 meses que nos dejan, o por ejemplo, hay algunas pizarras que te permiten usar solo 3 pizarras, eh, o por ejemplo, en un Mentimeter creo que podés armar tres preguntas y no más. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir acomodando de acuerdo a nuestras posibilidades de inversión? Porque no se puede estar pagando todo, por supuesto. ¿Y cómo vamos a elegir? Ahora vamos a ir para ahí, ¿cómo vamos a elegir cuál es la mejor herramienta para cada uno? Teniendo en cuenta también la seguridad y la privacidad de datos y lo que les pase a nuestros estudiantes. ¿Cómo le vamos a presentar la herramienta y vamos a ver si les hace sentido? Eh, Imagínense que yo les diga ahora, bueno, abran su chat GPT y abran esta herramienta y abran esto otro y les pido que abran un montón de cosas, me van a decir, no, ¿sabes qué? No estoy para abrir tantas cosas o estoy desde el celular. Eh, entonces, como todo eso va jugando, ¿sí? Pero a veces nos olvidamos de algunas de estas cosas. Entonces, por eso yo se las traigo para que les quede, por lo menos y le traigo todo escrito justamente para que les quede como un manualcito de, bueno, ¿qué tenía que tener en cuenta? O si quiero hacer un cambio, ¿cómo puedo empezar? ¿No? Entonces, habíamos escuchado un poquito cuáles eran los desafíos en los que había surfeado Verónica, en lo que estaba haciendo, y les pregunto al resto también sobre los desafíos que tienen en sus clases online y las necesidades, justamente porque les traigo algunos tips, ¿sí? Algunos desafíos. Cuando traemos una nueva herramienta, ¡ay, qué linda que es esta herramienta! Me encantó, pero hay una curva de aprendizaje y de adaptación y de que todos, desde yo docente y todos mis alumnos, tienen que pasar por esa curva. Entonces, mi recomendación va a ser, si quiero traer una nueva herramienta, armo un tutorial, incluso o una clase de prueba, ¿sí? No voy directamente a usar, bueno, ya mismo todo el mundo abre y quedamos todos sin entender cómo funciona la herramienta o se pone muy difícil ir por ese lado. Otra cosa que aparece son los problemas técnicos y de conectividad, ¿sí? Eso nos va a pasar a todos. O sea, no estamos exentos a que se nos corte la luz, que se corte internet, que haya problemas técnicos y, bueno, siempre vamos a buscar tener opciones de respaldo, conectarnos en lugares donde sabemos que el internet es más o menos estable, quizás tener una persona que nos cuide o nos haga de backup, eh, tener datos extra en el celular si es que se rompe algo y puedo pasar para ahí. Pero los problemas técnicos van a aparecer y mi recomendación es tomarlos con naturalidad, ¿sí? Decir perdón y seguir, porque
es algo que escapa a todo lo que nos pasa a nosotros. A veces nos ponemos súper nerviosos e incluso he visto docentes que luego no pueden avanzar con la clase, aunque se haya restaurado el problema, ¿no? Como que ya es un... Y no, vamos a buscar que sea llevadero, ¿sí? Todos vamos a entender que esto puede pasar, ¿sí? Y que nos va a pasar encima. No es solo que puede pasar, sino que nos va a pasar. Y después algo con lo que un desafío muy importante en este momento en las clases son justamente las distracciones, la falta de concentración. Eh, Esto que pasa cuando estamos todos en un aula, por ahí podemos controlar más o menos niveles de ruido, quién entra y quién sale, ¿no? En cambio, cuando estamos así en remoto, cada uno desde su lugar, y bueno, cada uno tiene un escenario alrededor que quizás no es tan fácil. Está la familia, están las mascotas, viene alguien y toca el timbre y pasan cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Buscar anclas, ¿sí? Que la clase sea dinámica, pero también buscar anclas y pausas. Por ejemplo, esto que yo les traigo preguntas, cada un poquito de cosas que voy hablando, les traigo preguntas. ¿Por qué? Porque es como, bueno, ¿dónde están? Vuelvan, ¿sí? Entonces, buscamos captar la atención para que puedan o podamos cuidar estas distracciones de la mejor manera posible. ¿Ok? ¿A quién le pasó que tuvo gente distraída en su clase? ¿O a quién no le pasó? Bueno, después tenemos esto de cómo mantenemos el contacto, ¿sí? Eh, y la interacción de las personas, cómo hacemos que las personas tengan ganas de participar. Eh, ¿Qué hacemos cuando tenemos una clase súper práctica y cómo la llevamos adelante? ¿Sí? Si lo hacemos a través de simuladores, si tenemos que hacer clases híbridas. Yo soy una detractora de las clases híbridas, voy a decirlo, porque creo que son espacios muy difíciles de gestionar. Sí, cuando estamos todos en la misma, ya sea remoto o sea presencial, podemos tener un lenguaje en común, pero si yo tengo algunas personas sentadas acá conmigo y otras online, a alguna les quito atención. Entonces tengan mucho cuidado si llegan a hacer cosas híbridas o tengan un buen enlace, digo yo, como hay personas, por ejemplo, alguien mirando al grupo presencial y alguien mirando al grupo online, ¿sí? Y que o sea, serían dos docentes o dos facilitadores. ¿Por qué? Porque así no nos perdemos ni quedan relegados ninguno de los dos grupos, ¿sí? Y lo que ya les traía antes, todo un desafío muy grande es la sobrecarga de información y fatiga. Fatiga de estar sentados acá, fíjense, ya hace casi una hora prácticamente que empezamos, y quizás haya personas que necesitan una biopausa, que necesitan pararse, estirarse, este es su momento, para pararte, estirarte, toma agua, ¿sí? Entonces la recomendación siempre es cada 45 50 minutos hacer estas biopausas por diseño, ¿sí? Para justamente volver a traernos al cuerpo, ¿sí? No quedarnos solo en la pantalla y volver a conectar, ¿sí? Y tener resto, ¿ok? Bueno, les traigo un kit de herramientas para todos ustedes. Este kit de herramientas lo dividí en dos partes. Por un lado, herramientas básicas sin IA y después un apartado especial para la IA que nos está haciendo trabajar un montón a quienes trabajamos online, nos soluciona un montón también, pero bueno, para esta curva de aprendizaje que decíamos antes, decidí hacerlo por separado. Plataformas de videoconferencia, lo que son nuestras aulas. Esta es nuestra aula, donde nos encontramos sincrónicamente en horarios específicos y por un tiempo específico, ¿sí? Zoom, Meet y Teams son las estrellas, ¿sí? Cada una tiene su particularidad. Hay personas que ya pagan Microsoft y listo, y van con Teams,
Teams para estudiantes es muy hermoso, muy cómodo. Hay personas que pagan Google o pagan Zoom, o mi recomendación es usar una muy bien y tener una de backup, siempre, ¿sí? ¿Por qué? O sea, dominar una como mínimo, ¿sí? Y tener alguna en la que yo me pueda, digamos, por si se caen, por si no funcionan, ¿sí? Como siempre tener la segunda de backup. Para la colaboración, lo que sería nuestra oficina y nuestra cartuchera digital, me gusta decirles que es donde ponemos todos nuestros documentos, las presentaciones. Recuerden esto, eh, imagínense, el espacio online es tan amplio que necesitamos tener claridad de a dónde están nuestras cosas, a dónde encuentro el apunte, a dónde encuentro la clase, dónde, ¿sí? Entonces, tener estos repositorios claros, y donde el alumno puede desarrollarse y desenvolverse, tiene que ser muy cuidado, ¿sí? A veces tenemos tanta información que se nos pierden los papeles por todos lados. Entonces, elegir un lugar y etiquetar muy bien las carpetas, si es que tenemos carpetas, por ejemplo en OneDrive. eh, este es el material para la clase tal, para el grupo tal, ¿sí? Tener esos cuidados es muy importante. Las pizarras digitales o pizarrones infinitos, también, elíjanse una, ¿sí? Elijan una y prueben y practíquenla. Les traigo 3, que son como las que están más fuertes ahora y que la ventaja es que tienen versiones gratuitas bastante buenas y bastante completas. Miro, Mural, Fiction, ahí había alguien que nos compartía que usa la de Canvas, también está buenísimo. Entonces, se utilizan ¿para qué? Para hacer cosas en conjunto, varias personas trabajando sobre ideas, poniendo sus papelitos, o cruzando ideas o conversando sobre lo mismo. Cada una de estas preguntas que yo les fui trayendo las podría haber puesto en una de estas pizarras para que ustedes pongan sus respuestas, y tenemos un montón de respuestas sobre lo mismo. Eh, entonces, eh, los invito siempre a ser curiosos. Yo les traigo como un montón de cosas, eh, pero para que puedan explorar, si se quiere, ¿sí? Y por supuesto las herramientas de gestión del aprendizaje, que son eh, las plataformas educativas, ¿sí? Donde podemos tener todo el curso. Hay algunas personas que ya usan Google Classroom o Teams para educación, lo que les decía, o Moodle, ¿sí? Que ahí podemos tener todo junto, las comunicaciones, ¿sí? Todo el material organizado, tanto podemos subir nuestras clases, como que tenemos un montón de posibilidades, pero yo sé que eso requiere un aprendizaje extra y requiere, cuando hablamos de LMS, eh, requiere además un pago extra. Y a veces no estamos seguros o estamos arrancando o quizás no tenemos la cantidad suficiente de alumnos que justifique tener un centro de control tan importante. Entonces les recomiendo hacer uno, eh, digamos, la versión económica o gratuita. Dice Leonardo que usan Moodle, que es excelente, exacto. Todas son bastante buenas, pero hacete un sitio de Google o un Notion o incluso un Padlet, que es bastante sencillo de usar, y podés centralizar todo allí, que te pongan la asistencia, subís el material, subís los distintos links, incluso los links de las clases online, como empezás a crear tu pseudo LMS, ¿sí? Con distintas herramientas. Y esa puede ser un excelente primer paso, ¿sí? Luego tenemos herramientas de interacción, ¿sí? Que son para
para ir viendo cómo participan las personas. Podrías ponerle un código QR de un Mentimeter y que para hacer la presentación más interactiva, o como les decía, un Padlet, que es un muro donde vas posteando cosas. eh, y que todos pueden participar, ¿sí? O contestar preguntas con un Kahoot, que ya traen un poco más la gamificación, Kahoot o Quizzes. Ahora Quizzes cambió de nombre, no me acuerdo el nombre ahora, pero si lo buscan les aparece igual. Entonces, todas estas herramientas permiten trabajar justamente sobre la participación de las personas, ¿sí? Dominar una al menos es buenísimo, ¿sí? Bueno, de nuevo, herramientas de feedback, ¿cómo sabemos que las personas están aprendiendo? ¿Cómo evaluamos? Pueden ser a través de las interactivas y pueden ser también a través de los forms de Google o de Microsoft que nos permiten incluso generar con, digamos, el examen y puntuarlo. Entonces está buenísimo. Dependiendo, por supuesto, siempre depende de cuál es nuestro objetivo, de qué es lo que queremos lograr en nuestro curso, ¿no? Y que necesitamos saber de lo que saben nuestros estudiantes. Y como les decía antes, esto del tablero de comunicaciones o el corcho, ¿sí? Si fuese una institución tradicional, ¿dónde está la comunicación? ¿Sí? Y la comunicación puede ser por WhatsApp, por Telegram, que son las por donde estamos más acostumbrados, pero lo más importante cuando hablamos de las herramientas de comunicación asincrónica es el cuidado de y las reglas claras que ponemos, ¿sí? Cuando, cómo se pasa la información, qué tipo de información estamos compartiendo, en qué horario. Eh, todos tenemos ese grupo de WhatsApp que era muy interesante al principio y terminó siendo un grupo de compra-venta. Bueno, cuidemos eso porque eso hace a la reputación también de nuestro centro de estudios, ¿no? Entonces, y por supuesto, ensucia la comunicación de alguna manera. Después el canal Microsoft Teams tiene algo que es un chat continuo, entonces está buenísimo y ordenado por canales, Slack también. Entonces, evaluar cuál nos puede llegar a servir mejor, ¿sí? De nuevo, trayendo esto, qué estamos pagando ya, qué estamos usando ya, qué nos queda más cómodo. Entonces, ¿cómo implementamos este kit? Primero, dominar una plataforma, ¿sí? Como andalo seguro, plataforma y espacio de colaboración, ¿sí? Eso es lo mínimo. Y que probablemente todos ustedes tengan la fase 1, check, ¿sí? La fase 2, ¿cómo integramos cosas para la interacción de las personas? ¿Sí? Herramientas de interacción, de evaluación, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos que las personas interactúen? Después, nos vamos a crear, a generar espacios más colaborativos y más complejos. Puede ser con Canvas, con una pizarra, ¿sí? Y la fase 4, sí, ya buscar algún LMS, algún centro, ¿sí? Como Moodle, dijimos, o como el Classroom, que nos optimiza todo el proceso. Entonces, levante la mano quién está en una fase 4 en esta sala. Así, a ver quiénes ya se durmieron, ya se hartaron de escucharme. ¿Quién está en una fase 3, tal vez? ¿Quién está en fase 1 y 2? Bueno, hay varias manitas levantadas. Ok. Entonces, bien, en el chat tenemos un poco de todo también. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como ir de a poco, ¿sí? No hacer todo junto, sino ir haciendo cosas concretas, no volvernos locos por, ay, quiero hacer todas. Este, así que vamos de a poco. Yo les voy a pasar el link de esta presentación y también el de plataformas, que es la anterior, que ahí están detalladas y hay algunas otras cositas, algunos links interesantes para quienes están explorando. Ahora, antes de terminar. Bueno, ahora sí vamos a la mejor parte, que es la parte de la inteligencia artificial.
¿sí? Las Perdón, herramientas. perdón, Sí, Ana, que interrumpa antes que pases a esta etapa. Una cosa dale. que se me ocurrió que quería sumar en términos de, de estrategia de implementación, Sí, eh, sí. o por lo menos es algo que yo en mi camino he utilizado, que muchas veces no queremos usarlas, y ya lo mencionaste, pero lo quiero recalcar también, que revisemos esta estrategia, ¿no? En un momento de autoevaluación, ¿no? Y decir, che, ¿en qué fase estoy? Y que vayamos un pasito más allá y que podamos pensar, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy Ujú. usando esto? Más allá de la utilidad que tenga la herramienta en sí. Muchas veces, sobre todo en ámbitos tan heterogéneos como este, de la educación permanente en general, en donde hay distintas clases de distintas disciplinas y con distintas aplicaciones, está bueno que nos podamos parar y podamos pensar en este para qué, ir llenando como un cuadrito, ¿no? Soy muy visual también a la hora de planificar, entonces a mí me sirve mucho agarrar esto y decir, che, bueno, hago un cuadrito viendo qué estoy haciendo, ver a dónde quizás me está faltando apuntar a la interacción o tengo este dolor, y también de lo que yo estoy enseñando o brindando, cuáles son las mejores prácticas para esto, ¿no? Es decir, che, ¿para qué estoy haciendo este Kahoot o este Mentimeter? Que yo, a mí me encanta, lo amo, pero muchas veces me pasó ya, que en alguna clase lo metí, como bueno, con el objetivo de romper el hielo, y en realidad puedo linkear esa herramienta con ese valor a un concepto en particular que requiere una práctica y que termine transmitiendo también un aprendizaje. Parece medio trabalenguas o laberinto lo que estoy diciendo, pero me parece importante que en el momento de autoevaluarnos o revisar nuestras clases y nuestros encuentros de manera online, o integrados con alguna instancia híbrida, que no es tan fácil, pero que vos mencionaste que me parece súper interesante también, porque también es lo que nos está pidiendo quizás el público hoy, ¿no? Ir como tomando todas estas variables de cuál es mi público objetivo, qué es lo que estoy, qué disciplina estoy trabajando, qué herramientas tengo disponibles, y cuáles son las necesidades que las conectan. Entonces, hacer esta instancia de evaluación en este momento, me parece que también es una linda práctica para agarrar las distintas herramientas y proponerme, cada uno en su clase, yo también lo hago, una estrategia de implementación que me sirva para distintos objetivos. Y esos objetivos pueden ser distintos según las prioridades que ustedes le den en sus clases. Entonces, pienso, bueno, a mí me cuesta mucho que interactúe, entonces quizás utilice a una de las primeras... una de las herramientas que estén en la fase, más en la fase 2, más cantidad de herramientas de fase 2. La fase 1 lo vamos a tener siempre, digamos, estamos usando estas plataformas de videoconferencia y demás, pero bueno, voy a sumar más fuerza a la fase 2. Y llegar a la fase 4 no necesariamente implica que abandone las diferentes herramientas de la clase 1. Entonces, como ir hacia un proceso incremental, ir viendo qué me funciona, con qué me siento más cómoda y con qué se siente más cómodo nuestros alumnos y alumnas. Entonces, como nada, me parece que es importante destacar en este punto eso. Tip para tarea para la casa, en este momentito, de decir, che, agarro esto y hago una pequeña evaluación mía, de mucho autoconocimiento y de mi experiencia y mi especialidad, y ahí voy como haciendo checks y poniendo ideas. Me parece que eso nos va a dar un panorama hacia dónde también podemos enfocarnos, y de pronto si me tengo que sentar a ver y a leer sobre puntualmente una herramienta que yo sienta que va a responder a una de esas necesidades o de esos dolores, invertir mi energía ahí. Y de pronto Totalmente. me siento aprender a usar todas las herramientas y después uso dos o no me... Digo, es como también economizar el tiempo y la energía para crear la estrategia que yo sienta que es mejor, y que por supuesto, y ese es como lo otro súper importante que me parece también importante destacar, que todo es un proceso de mejora continua. Entonces, diseñaremos una estrategia de implementación, la pondremos en práctica, aprenderemos sobre eso y generaremos las modificaciones y los ajustes que sean necesarios, y siempre, siempre, siempre
aunque sea la modificación más pequeña, es un proceso de mejora continua que nos enriquece muchísimo. Así que nada, les quería tirar como esas dos ideas que me parecían importantes, al menos hasta esta etapa, antes de que comencemos a charlar sobre la IA, que me parece una cosa tremenda y que seguramente va a despertar muchas otras inquietudes. Totalmente. Y tener en cuenta también que las herramientas, este taller o esta charla en realidad la vengo trayendo hace un par de años, creo que este ya es el tercer año, si no me equivoco, Sol, eh, y lo tengo que cambiar sí o sí, siempre, porque cambian las herramientas, o sea, es justamente, y incluso cambia de lo que podría haberles traído en marzo a lo que pasa en noviembre, ya hay, o sea, ya cambiaron un montón de cosas. Entonces, siempre me tengo que estar fijando porque lo que les decía, hay herramientas que cambian de nombre o que se mantienen, bueno, o que ahora todas las herramientas tienen la IA integrada, por eso es muy importante traérselas, no solo porque esté todo el mundo hablando de inteligencia artificial, sino porque vas a abrir Zoom y lo primero que te sale es, ¿quieres que el asistente de inteligencia artificial te ayude o se sume a la reunión? Y bueno, ahí tengo que empezar a tomar decisiones. Si bien, como les decía, la IA les trae, o sea, o nos trae un montón, o sea, nos libera de un montón de cosas, eh, también nos hace trabajar un poco más en ser más específicos o más críticos con lo que nos trae. Entonces, mi propuesta es familiarizarnos no con algún asistente de lenguaje y uno de generación de contenidos, ¿sí? Ya incluso ya estamos, con esos dos, estamos un paso más atrás de lo que está pasando ahora, que ya estamos pasando a los agentes. Pero creo que por ahora con estos dos van a andar bien, ¿sí? Con el asistente de lenguaje, el que conocemos todos, el que probablemente todos hayamos abierto, un chat GPT, un Gemini, un Copilot, ¿sí? Y o sea, o sea, yo acá les dejo algunos prompts básicos para educación, ¿sí? Para que nos ayuden a planificar o a crear alguna cosa en nuestras clases. Entonces, como diseñador de actividades, tráeme 3 ideas para esta actividad de tanto tiempo sobre este tema. ¿Y cuál va a ser mi tarea como docente? Limpiar eso, evaluarlo, chequear que tenga sentido con lo que estoy dando, ¿sí? Eh, Quizás con todo esto que nos trae la IA, en general, nuestro trabajo es justamente depurarlo y dejarlo mucho más prolijo, ¿sí? Y que tenga nuestra intención ahí, ¿no? Lo mismo con las evaluaciones. La IA nos va a traer un montón de evaluaciones o un montón de posibilidades de evaluaciones o de ideas y nosotros vamos a tener que decir, bueno, esto sí sirve y esto no sirve. Entonces, fíjense que la manera en la que tenemos que pensar cuando sumamos los asistentes de inteligencia artificial es justamente eh, de limpieza, si se quiere, de achicar lo que sea que nos trae, porque nos trae un montón de cosas. Bueno, ¿qué sirve y qué no? ¿Qué es apropiado y qué no? Entonces tenemos como todo el pensamiento crítico puesto o al servicio, lo tenemos que tener muy a la mano, ¿sí? Nos puede servir para generar ejemplos, para escribir mejor el texto o para ajustarlo de acuerdo a cuál es nuestro público, si tenemos que dar la misma clase en dos públicos muy diferentes, ¿sí? Eh, y por supuesto para redacción de mails, de los copies para las redes sociales que traían al principio. eh, para eso nos sirve un montón. Pero siempre chequen, no solo porque quizás a veces tiene errores insólitos, sino para sumar lo que ustedes realmente quieren llevar a esa clase, ¿sí? Que esté ahí presente lo que ustedes quieren llevar. Bueno, para generar imágenes, toda la parte de arte, ¿sí? Eh, Canva es una herramienta demasiado completa. Yo les recomiendo que la usen,
que la revisen, que aprendan. Tiene unos tutoriales muy hermosos porque son muy sencillos, así que, y hay muchísima información para crear imágenes y que las podemos usar y que pueden ayudarnos a ilustrar, como les traigo acá, conceptos abstractos o crear las portadas y los bancos de imágenes para, ya sea para las redes sociales o para sus clases, ¿sí? Y elaborar todo lo que sea de personajes, historias, todo lo que nos ayude a generar esas narrativas de aprendizaje. Algo de un nivel más avanzado puede ser Midjourney, Dalí, hay un montón de estas, pero nada, empecemos, elijamos una y aprendámosla a usar, sería la recomendación o la mejor recomendación que puedo traerles hoy. Hay tutores, ¿sí? Uy. Hay tutores que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el de Khan Academy, el Khan Migo, ¿sí? No nos va a crear contenido, pero sí los va a ayudar a nuestros estudiantes a que hagan preguntas, a que, a que piensen distintas respuestas, ¿sí? Es bien interesante. Y después Curipod o Magic School sí nos sirven para generar presentaciones muy bonitas, para generar plantillas de clase, como para ir ayudándonos en esa planificación, ¿sí? De lo que queremos dar en nuestras clases. Bueno, luego tenemos estas otras herramientas para feedback y evaluaciones, ¿sí? Todos los que son de análisis de texto que nos pueden ayudar a entender dónde están los temas que les cuesta más a nuestro grupo o los errores, ¿sí? Y por supuesto los que son de corrección eh, como, bueno, como el predictor del celular o del Word, que ya estamos un poco acostumbrados a esos, pero que nos ayudan incluso a mejorar el tono, si lo queremos más amigable, más o menos o más formal, o más conciso, o más ampliado. Bueno, todos esos detalles, ¿sí? La IA va a ser un súper aliado, o una súper aliada, pero fíjense que son un montón de herramientas. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que traía un poco Sol? Y la recomendación es, ¿qué es lo que realmente necesitamos? ¿Sí? Y acá traje el ejemplo de cómo se armaba una clase antes, o sin IA. Pensamos una idea, buscamos un par de imágenes, creamos una actividad prácticamente desde cero o emulando lo que había en un libro, ¿sí? Y la mandamos por mail o la mandamos por el chat de WhatsApp, ¿sí? O la dejamos ahí en un documento. Y ahora el flujo de nuestro trabajo es pensar la idea, pedirle a la IA que nos traiga un montón de variantes, generar unas imágenes espectaculares, después que la IA nos ayude a refinar ese texto que va a ir en el documento o en el mail, ¿sí? Y fíjense que todo eso se hace en muy poco tiempo. Ahora, ¿dónde va a estar la mayor cantidad de nuestro tiempo y de nuestra energía? En fijarnos que eso sea realmente lo que queremos, que podamos adaptar la actividad o todo este montón de ideas que nos genera la IA al tiempo que tenemos disponible con nuestros alumnos, a que sea algo coherente, y a cómo lo vamos a dar, cómo vamos a facilitar ese aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense que cambia un montón nuestro rol como docentes con IA, sin IA. Mi recomendación es ir integrando la IA. Algunos tienen algunas personas es como que les genera más rechazo, otras se zambulleron desde el primer momento. Mi recomendación es ir practicando de a poco, ¿sí? Teniendo en claro esos objetivos, pero ir integrándola porque la verdad nos ayuda un montón. Siempre teniendo en cuenta algunas cosas, ¿sí? Primero, que el experto somos nosotros, que nuestro criterio es irreemplazable y que nosotros tenemos que revisar y cuidar todo lo que se genera en la IA, no solo por los errores, sino porque para darle nuestra impronta, ¿no?
y que no sea todo un copiado y pegado loco y que sean todos los que den cierto tema dan lo mismo, porque dice la IA, ¿sí? Entonces, como traer eso. Luego, ser transparentes. Podemos ser honestos y decir, para esto usé IA, ¿sí? ¿Qué más le podemos poner? ¿O qué sesgos ven? ¿Sí? La IA trae un montón de sesgos porque son otras personas las que las van entrenando. Entonces, mirarlo desde nuestro lugar en el mundo, ¿sí? Hacernos esas preguntas críticas y eso es lo que al final nuestros estudiantes van a estar consumiendo y van a estar aprendiendo, ¿no? Como esa mirada ética de por qué estamos usando esto o cómo podemos criticarlo, debatirlo, ¿sí? O enriquecerlo. Luego tenemos la privacidad, que eso es muy, muy importante, nunca subir la información eh, privada a estos espacios abiertos o públicos, ¿sí? Ser muy cuidadosos con eso. Y después enfocarnos en el proceso. Entonces, si ya no tengo que planificar, si ya no tengo, o sea, o si ya las actividades las tengo generadas por IA, ya tengo un montón de actividades o logré generar todo el flujo del año, ¿en qué me voy a enfocar como docente? ¿En cuáles son las conversaciones de mis alumnos? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Cómo generamos la conexión humana? ¿Sí? Que no se pierda todo eso y que no quedemos perdidos detrás de las pantallas, sino que podamos tener justamente esta mirada crítica, ¿no? Y estos cuidados de todo el proceso de aprendizaje. No sé cómo escuchan todo esto. Si a alguien Yo, le sale yo alguna creo que reflexión. a mí me sale lo social a flor Ujú, de piel, entonces sí está bien. A ver, la IA te organiza, pero nunca hay que olvidarse que esto fue creado por los humanos. ujú, Tiene errores y horrores, lo he total, comprobado, pero no hay como el feedback, el ida y vuelta de debatir, porque vos me podés presentar una planificación general de un proyecto y yo te la IA, ¿no? Estamos hablando, y te la llevo a ponerle a psicología social. Bueno, buenísimo. Entonces, discutila desde ese conocimiento que estás adquiriendo, no desde lo general. Discutila desde psicología social, de salud mental, de arte terapia. Algunos están acá y la podrán discutir, no sé, de los cursos que ven, pero totalmente, no generalicemos porque si entramos en eso, y bueno, no hay que dar más cursos y que los dé la IA. totalmente. Por Y eso los les traigo cursos, esto, poner claro, la cuando hay que impronta de dar cada uno. cursos, se evidencian. Si vos no transmitís algo, no se reafirma el aprendizaje y por ende la persona que te está pagando, cuando termina el curso, porque te lo puede seguir y sostener, se va vacía de conocimiento. Y la Ujú, pregunta es, ¿para qué lo hice? Y la ujú, pregunta final tiene que ser, qué bueno que lo hice. Y ahora, ¿cómo transmito todo lo que sé? Y hacer esto que estamos haciendo nosotros acá, totalmente. viendo un curso para capacitar a otros. Eso sería la rueda, ¿viste? Que sigue Ujú, girando y transmitiendo aprendizajes. Está genial la IA, pero no nos olvidemos que antes no existía y todos llegamos hasta acá. Y no hay que olvidarse de eso, del contacto, totalmente. de la calidad, porque la IA no te da calidad, no te Sí, da el calidez. pensamiento crítico, ¿no, Marcela? Y bueno, para Claro, todos, sí, que, sí, sí, sí. que es justamente lo que nos va a estar diferenciando y lo que va a poder sumar, ¿sí? La ética, chequear sesgos, tener ese pensamiento crítico siempre, ¿sí? Y como les digo, desde que hemos pensado la experiencia, que hemos tenido en cuenta las brechas digitales, que buscamos la manera de que sea sostenible para los alumnos, sostenible con respecto a nuestro plan de estudio y sostenible para nuestro negocio, como dueños de un negocio. Fíjense que todo esto tiene que estar encadenado, entonces no es, bueno, sumo herramientas, ¿sí? O traigo un montón de cosas, ¿sí? Pero, bueno, yo traje herramientas.
Entonces, yo sí los invito a experimentar con todas las herramientas, ¿sí? Que sumes o que pienses qué es lo que querés, cuál sería el siguiente paso, sería mi pregunta. ¿Cuál vas a sumar en tu próxima clase o que estás queriendo experimentar para sumar el año que viene en el ciclo bueno, ya teniendo en cuenta que este año va como cerrándose? Entonces, a ver qué se les ocurre. Mientras tanto, yo voy a dejar de compartir, así me cuentan qué reflexiones finales tienen en estos minutitos que nos quedan y les quiero compartir la diapo para que la tengan a mano. ¿Ok? Acá Mientras los leo. Acá hay Sí, algo que dice acá Alejandra, que me parece que está bueno que lo charlemos, sí. que habla de la formación pedagógica y didáctica que tienen los docentes, entiendo que con experiencia y además formación docente, eh, que por supuesto en muchos de nosotros nos diferencia en términos de formación de base, ¿no? Y digo, un poco. Ay, me autosilencié. De pronto, el ecosistema educativo está teniendo esto, está teniendo algunos recorridos de aprendizaje y de formación que salen de la formalidad de las instituciones educativas. Y entonces, como nuestros alumnos salen de la formalidad educativa, y deciden esto, ¿no? Crear, que es lo que decía al principio, de un mundo que demanda y una sociedad que demanda quizás también algunos cambios en la forma de educarnos, eh, no por ellos antagónicos, pero sí quizás a veces complementarios y nuevos. Pasa que la formación de formadores, como es este caso, tenga un poco ese sentido, ¿no? De achicar esa brecha y de entender de que ambos mundos enriquecen los roles que tenemos en la formación. Entonces, estoy 100% de acuerdo con que muchas veces nos falta, y me incluyo porque yo no tengo formación de base de docente, ni de educación, pero hace 10 años que trabajo en educación. Entonces, digo, comenzar a usar las herramientas como para nosotros mismos, como nuestro rol de docente, ¿no? Decir, che, bueno, ¿para qué y qué necesito? Entonces, de pronto, enriquecernos entre los distintos perfiles docentes también está bueno, siempre teniendo esto en claro, ¿no? De que quizás haya algunos espacios de formación que no respondan a la lógica formal y que debamos de reinventar, como nos reinventamos de la clase presencial a la virtual, en algunos con más experiencia, otros con menos, pero de pronto porque nos vino una pandemia y muchos, la demanda hizo que nos volcáramos a una nueva modalidad y tuvimos que aprender. Bueno, también algunos cambios de paradigma, como por ejemplo el de la formación de los jóvenes, y de la capacitación laboral, que no tiene que ver con una educación formal. A nosotros los que estamos del lado del facilitador también nos pasa. Entonces, es como esto, ¿no? Empezar a buscar y enriquecernos de las experiencias de nuestros colegas que de pronto tienen una formación académica desde la educación y por supuesto las prácticas basadas en la ciencia de la educación, de la pedagogía y de la didáctica y demás. Y también qué pasa con toda esta otra experiencia que durante tanto tiempo pareció relegada a un escaloncito por abajo, que hoy queremos ponerlo al lado, que tiene que ver con la formación de personas profesionales o de personas con experiencia con oficios que forman a su vez, que tienen otro tipo de mirada y otro tipo de experiencia y que claramente por el crecimiento del sector responden a una necesidad en particular. Entonces, entiendo que es como la conjugación muy difícil, pero así como yo les decía, como les decía Ana, las herramientas son estas, y nos acercan a esta experiencia de aprendizaje que queremos brindar y también nos ayuda a quienes estamos de ese lado de la educación, que no atravesamos la educación formal, pedagógica y didáctica de la docencia,
nos acercan un poco también a esas mejores prácticas que por supuesto los docentes de base tienen, y nos enriquece, ¿no? Y nos profesionaliza. Este ámbito en particular de la educación permanente tiene esa gran diferencia que yo siempre la tomo como una gran virtud, que es la de aquellos que responden a una demanda de educación que no, que no encontraron en la educación. Entonces, para debatirlo, digamos, ¿no? Pero me parece que en este punto y ante lo que estábamos comentando acerca de las herramientas que tenemos con esta modalidad tan usada por nosotros y tan mediada por la tecnología y con esos avances, lo que dice Marce es 100% real, y yo ahí sumo un concepto que un especialista en inteligencia artificial dijo en una charla que estuve, que me pareció espectacular, que decir y también lo dijo Anne en una de las últimas slides, la inteligencia artificial o los desarrollos tecnológicos deben de servirnos como aliados. No reemplazan en la educación, no reemplazan en el mercado laboral, y los chicos o las personas que hoy están formándose, quizás se están formando para trabajos que todavía no existen. Entonces, como teniendo eso en cuenta, digo, qué importante que nosotros avancemos en general con mejores prácticas, con las mejores enseñanzas y con las nuevas. Hay un concepto que es esto del futuro que se llama, no lo inventé yo, me encantaría, pero no lo inventé yo, se llama ventaja comparativa humana, que digo, es lo que compite directamente con la ventaja de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y si nosotros podemos alimentar estas dos ideas de nuestra ventaja comparativa humana como humanos, con nuestros saberes, con nuestra formación y con nuestras experiencias, y lo ponemos a trabajar al lado del desarrollo tecnológico, las herramientas y los beneficios de la inteligencia artificial, sabiéndola usar y que verdaderamente nos ayude a ser mejores docentes o mejores empresarios o emprendedores, es como un poco el objetivo último de todo esto. Innovar en conciencia es un aprendizaje, me encanta esto, innovar en conciencia es ¿por qué innovamos? ¿Para qué usamos estas herramientas? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué demanda estamos respondiendo? Me parece que siempre en eso tienen que estar como estas cosas presentes para que, primero, para que no nos asustemos, porque a mí me pasó al principio, pero ahora ya me amigué, que dije, no, o sea, inteligencia artificial, miedo total. No, la revolución de las máquinas está acá. ¿Para qué quisieran alguien como yo que planifica trayectos formativos o experiencias de aprendizaje como yo, con la experiencia que tengo hace 10 años en empresas, en ámbito público y privado, si le podemos pedir al chat GPT que lo haga? Y digo, no, bueno, porque hay una ventaja comparativa humana de Sola Herrera que hace que esa propuesta sea distinta, y que la Sol que cargaba las notas o que generaba reportes a mano y sacaba promedios, o googleaba tendencias todo el tiempo, le vamos a mandar un beso y la Sol con la inteligencia artificial va a poder hacer eso en menos tiempo, y qué sé yo, va a poder irse a tomar un helado a la plaza con la hija. Entonces, teniendo en cuenta que desde todos los ámbitos vamos a estar enfrentándonos a eso, nada, les agradezco y aprovecho como para cerrar, les agradezco la apertura, les agradezco todo lo que nos trajeron, porque me parece siempre súper interesante y valiosísimo su mirada, su experiencia, y también la honestidad y la confianza para contarnos a dónde están. Che, estoy acá, estoy allá, estoy 3, estoy 4, ¿qué hago con esto? No sé, que leí mucho que decía, me tengo que amigar con la tecnología. Bueno, la tecnología también se tiene que amigar con nosotros. Entonces, quizás encontraremos algunas herramientas virtuales que nos sean más cómodas a nosotros por nuestra personalidad, por nuestro público, por nuestra disciplina, y siempre teniendo en mente el rol que ocupamos como capacitadores, ¿no?
nada, como un mensaje de esperanza, esperanzador y motivador también, para que podamos seguir creciendo y conociendo cada vez más y mejores herramientas que Ana año a año nos trae, gracias a que hay alguien que se ocupa de eso y que nos puede ayudar a mantenernos ahí actualizados y actualizadas. Ahí Diana dice gracias Sol por todo el año, porque ha sido un año largo, tendido, tremendo, lleno de cosas, y a quienes son nuevos y se han tomado el tiempo de participar acá, que varios en el chat vi que también dijeron, gracias por sumarse, aunque sea a este espacio, y tengan esta muestra de lo que son las formaciones que nosotros ofrecemos desde el área de capacitación y desarrollo, que es la que lidero yo, que me van a ver la carita ahí mucho. Y que tenemos un 2026 que desde ya les digo que ya estamos en eso, lleno de cosas nuevas, habiendo aprendido y por supuesto nutriéndome de todas las personas, los socios y docentes y gente de la comunidad en general que se suma a estos espacios. Yo siempre aprendo mucho y trato de incorporar mucho, así que nada, quería como tirarles esa reflexión final y agradecerles, decirles que llenen el formulario de asistencia, que es muy importante, porque con eso vamos a emitir sus certificados de participación. Todos los espacios de formación de la Cámara tienen certificación de participación con validez nacional, así que nada, no se olviden de llenarlo para que podamos hacerles llegar el certificado ese, muy importante siempre para tener ahí los checkcitos listos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Les vamos a enviar, yo me anoté recién para enviarles a todos quienes participaron en esta y en todas las charlas un mail con la lista de reproducción, le digo yo, de todas las grabaciones de todo este ciclo, que está disponible en YouTube para que lo vean, lo compartan, me parece que para eso está. Y también con el material, bueno, la profe ya les mandó por el chat el link de la PPT que vieron, para que se la agarren de machete y la usen cuando puedan, cuando quieran, y la apliquen, y siempre abiertos y disponibles para que ustedes puedan contarnos después cómo les va, si lo usaron, si lo hicieron, si lo aplicaron, si tienen alguna duda, consulta, comentario. No, gracias a todos los que van poniendo en el chat. Y ya con esto me quiero despedir, no les quiero robar mucho más tiempo, pero si alguien quiere... Gracias, Sol. Buenas tardes. A mí lo Hola, que me Rosana. gustaría es escucharla a la expositora que se despida, porque Sí. la estaba escuchando y comenzaste a hablar y me parece que la queremos escuchar también a la expositora, que se despida. Por Gracias. supuesto, por supuesto. Bueno, gracias, Rosana. Bueno, espero que les sirva, que sea útil esta información que les traje, siempre tratando de traer algo que sea un poco de reflexión y un poco de información práctica para que ustedes se lleven y experimenten. Entonces, espero haber cumplido esos objetivos. Y bueno, estaremos compartiendo a través de la cámara, si Dios quiere, otras clases. Así que bueno, espero verles por ahí y cualquier cosa están en las PPT, está mi número de teléfono, cualquier cosa que necesiten, ya sea para integrar herramientas, para sumar cosas o para revisar ese proceso que están teniendo en sus ámbitos educativos. Entonces, con eso no queda mucho más que decir. Muchas gracias y cerramos. ¿Les parece? La felicito, profe. Me encantó, muy clara, me encanta su tono de voz, y cómo dio re clara la clase. Me Gracias. encantó. Muchas gracias. Nos vemos. Les dije que era una genia, Ana. Les dije que... Me voy qué colorada. presión. Pero escúchame, acá, bueno, antes de cerrar, les volvemos a pegar el link. El link Chicas, de una asistencia, pregunta, ¿no? Sí, una Marce. pregunta. Sí. Quiero, o sea, no sé, porque lo busco por YouTube y no me sale. ¿Cómo está en YouTube para que yo pueda visualizar todos los videos anteriores? ¿Cómo lo Cámara. busco?
@Cámara Argentina, todo junto en minúscula, _oficial. Ujú, perfecto. Ese es el nombre del canal de YouTube. Listo. No me salía, digo, ¿cómo va a ser que no me sale? Ya está, chicas. 1.000.000 de gracias por la clase, por la claridad y por supuesto por la calidez, ¿sí? Ahora me voy a poner a chusmear y a mirar todos los videos, así me pongo al día. Gracias, chicas. Qué Buenísimo. genio, Marce, gracias. Chao. Gracias a todos, a todas.